Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos al canal, a un nuevo día en la serie Leemos la Biblia en un año. En este video vamos a seguir avanzando sobre los capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y meditación de tu palabra. Te pedimos que nos dirijas y nos instruyas en tu perfecta voluntad y por eso, Dios, aquí presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el capítulo 8 que termina, digamos, la parte del capítulo 7 en el versículo 1 del capítulo 8 diciendo: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. La persecución dispersa a los creyentes es el título del versículo 1 que también sigue así. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastas tanto a hombres como a mujeres y los metía en las cárceles. Felipe predica en Samaria es el título del versículo 4. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Y ahora les quiero hacer un comentario breve. Recuerden que en el capítulo 4 ahí, del Evangelio de Juan, ahí se nos dice que Jesús estuvo en Samaria y a través de la mujer samaritana entró en esa ciudad del mensaje del Evangelio y luego le invitaron a Jesús a quedarse allí. Y allí Jesús sembró la palabra. Él fue quien sembró en Samaria y estuvo allí, una gran cantidad hubo allí de creyentes. Y aquí lo vemos a Felipe algún tiempo después yendo también a Samaria y allí cosechando la siembra y el tremendo riego que hizo Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Tremendo. Por eso el apóstol Pablo va a enseñar: unos sembraron, otros regaron, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ponelo allí en el comentario. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y apegate a eso, y yo me apego a eso para yo tener esa garantía de que Dios me va a hacer crecer si ve en mí un corazón dispuesto a aprender y a aprender humildad y servicio en su obra. Dice entonces, un hombre, versículo 9, llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Lo escuchaban con atención porque por mucho tiempo él los había maravillado con su magia. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y recibieron el Espíritu Santo.
Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Y vos decís, wow, ¿cómo es esto, Rodo? Sí, él se manejaba de esa manera y no había renunciado a ese estilo de vida y quiso hacer lo que siempre hizo, intentar comprar con dinero lo que nunca se va a poder comprar con dinero. Fíjense qué pasó. Versículo 19. Déjenme tener ese poder también, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas reciban el Espíritu Santo, dándoles dinero. Pedro le respondió, y fíjense qué fuerte esta respuesta: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Fíjense, tremendo, tremendo. Lleno de una profunda envidia y que ese pecado te tiene cautivo. Hay personas que son cautivos de la envidia, del pecado, del fruto carnal de la envidia. Son cautivos, no pueden salir de ahí, viven envidiando a los demás. Gracias a Dios por los que hemos aprendido a través de la palabra de Dios a contentarnos con lo que tenemos y a progresar, a ir avanzando, siempre con la providencia de Dios y reconociendo que todo proviene de Él. Por eso aquí vemos a uno que estaba cautivo de la envidia. No lo podemos permitir, jamás. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Le dijo Pedro, orá vos. Y él que dijo, oren por mí. No dijo voy a orar. Ya fíjense cuando la gente no entiende el mensaje del Evangelio. No quiere entenderlo. No es que no lo entiende porque es limitado. No quiere entenderlo. Orá al Señor. Oren por mí, dijo él. Yo lo tomo como un acto de necedad y hipocresía. Quizás otro podría tomarlo como un acto de ayuda. Voy a orar, pero apóyenme en oración. No creo que haya sido así, pero puede ser una opción también. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. ¿Qué les dijo Jesús en el capítulo 1? Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria. Acá lo estaban haciendo desde el capítulo 8 en adelante y hasta lo último de la tierra. Ya veremos más adelante cómo se ha llegado hasta Roma predicando el Evangelio. Bueno, de eso se trata. Dios tiene un propósito y la iglesia fue llamada y establecida para cumplirlo. Felipe y el eunuco etíope, versículo 26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza, de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Cándace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con la misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Miren, esto es predicar con astucia. Esto es predicar con entusiasmo y sabiduría. Qué bueno que es tomar cualquier porción de la Escritura que sea desde un punto de vista mesiánica y dirigir a la gente a que conozca a Jesús.
quien fue el objeto de la profecía mesiánica. Él fue el cumplimiento. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? Porque seguramente le habló del bautismo, le habló de la salvación, del sacrificio de Cristo, de creer por la fe en su sangre, en su sacrificio expiatorio y sustitutivo por cada uno de nosotros, y le habló de bautizarse como una muestra de un testimonio público de el arrepentimiento y el volverse a Dios que toda persona hizo. Esa decisión que tomamos. Entonces dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado si ahí hay agua? Ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Y de allí estuvo de repente, según se cree, en base a lo que fue, y es la Reina Valera 60, el Espíritu arrebató a Felipe y se encontró en Azoto. Fue teletransportado instantáneamente, y allí, desde Azoto, digamos desde la parte mediterránea de la costa, fue predicando todo hacia Cesarea, que es una ciudad más al norte, por el mismo camino costero del Mediterráneo. Tremendo, con rumbo a Turquía o al Asia Menor. Capítulo 9, conversión de Saulo. ¿Recuerdan? Saulo de Tarso, que habíamos hablado en el capítulo 8, ese Saulo que había estado a los pies de aquellos que habían dejado sus ropas para apedrear a Esteban. Bueno, allí Saulo, que consentía en su muerte y también era miembro del concilio. Aquí lo vemos en el capítulo 9, versículo 1, dice así: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban allí. El camino, del camino, así se les llamaba a los creyentes hasta ese punto, los del camino. Entonces, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, la luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Tremenda angustia, tremendo momento de reflexión. Se le vino abajo todo el argumento. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Sin embargo, ese Jesús se le apareció como una manifestación de la gloria de Dios que tuvieron los profetas en el Antiguo Testamento. Y cuando él pensaba que era el Señor, Jehová de los ejércitos, allí esa voz le dice: yo soy Jesús. ¡Wow! Se le vino abajo toda la estantería de su doctrina. Por lo menos lo que él hasta ese momento pensaba dentro de la tradición judía. Y en su tradición, él jamás se hubiera dado cuenta de que aquel a quien perseguía era el mismo Dios de los israelitas. Tremendo, tremendo. Ahora bien, dice, había un creyente, versículo 10, en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre ha hecho a los creyentes en Jerusalén.
Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, hermano le dijo, sin prejuicios, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Tremendo, esto fue tremendo. Sigue diciendo el versículo: Saulo en Damasco y Jerusalén. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de manera que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Pablo va a mencionar, y ya lo vamos a decir, va a mencionar este evento como uno de los eventos más peligrosos de su vida. Realmente aquí casi lo matan. Si no fuera porque lo sacaron desde el mismo muro, a través de una canasta, desde una ventana del muro, lo hubieran matado allí. Lo hubieran asesinado a sangre fría. Y él va a mencionar este evento en una de sus cartas más adelante, y ya cuando lleguemos lo vamos a rememorar. Y dice: cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé, recuerden, Bernabé, el hijo de consolación, Bernabé, que ya lo habíamos mencionado en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Aquí, este mismo Bernabé, dice, se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por todo Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Con la ayuda del Espíritu Santo crecemos. Ponelo en el comentario. Con la ayuda del Espíritu Santo crecemos. Esa es la clave. Ese es el valor que el Señor nos da para seguir avanzando y enfrentar las luchas y pruebas que Dios permite en nuestra vida, y sobre todo la adversidad de los enemigos, para seguir avanzando. Terminamos con los últimos versículos. Pedro sana a Eneas y resucita a Dorcas. Versículo 32. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y enrolla tu camilla. Al instante fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita,
que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. En esos días se enfermó y murió. Llevaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta. Pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida. Entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle: por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó, los llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropas que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo dijo, presten atención, tremendo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyentes en el Señor. Y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Impresionante. Ahora vos me decís: Rodo, qué tremendas señales. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo, pero no reacciona de acuerdo a nuestros caprichos o a lo que nosotros queremos, sino de acuerdo a su voluntad. Por eso hay milagros que suceden y hay milagros que no suceden. Por eso en ese tiempo esta Dorcas fue resucitada, pero otros muchos tantos murieron y no fueron resucitados. Eran señales y prodigios que Dios usaba para llamar la atención de la gente hacia el arrepentimiento y la conversión a Dios. Dios sigue haciéndolo. Yo creo firmemente que el Espíritu Santo sigue haciendo estas obras a través de su gran poder. Sigamos firme y creciendo en la gracia de Dios siempre. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Aprovecha todos los videos del canal, suscríbete al canal, activa la campanita, dale para adelante y compartí con otros estos videos que estamos haciendo para leer la Biblia en un año de tapa a tapa. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.